Muy buenas tardes, queridos participantes. Tenemos 14 aquí en la lista. Espero que después se vayan uniendo los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda siempre y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda siempre hacia ti como a su único fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos pues ya en este tema que nos corresponde, la parábola de los talentos y la espera activa del reino. Es una comparación que presentará Jesús para hablar de cómo se va a activar el reino de Dios por los talentos que Él ha dado a cada uno. Todas las personas no podemos vivir de forma pasiva como el paralítico que no podía hacer nada o como el ciego de nacimiento que no podía conducirse o por el leproso que estaba con su lepra, sino que los que van a seguir ya a Jesucristo tienen que ser muy activos, porque la capacidad que Dios puso en nosotros es una capacidad que la podemos desarrollar. Entonces lo importante aquí es considerar que ciertamente nosotros no es que estemos del todo pues ya preparados al 100, pero con lo poco que uno va captando, con eso va trabajando. Los que estamos en estas cosas comenzamos con poquito y poco a poco esto fue acrecentándose. Así que las motivaciones son estas, que uno ya con los talentos que Dios le dio se ponga a trabajar para que el reino de Dios pues crezca. Por eso la espera activa del reino. ¿Cuándo voy a saber yo que el reino de Dios está trabajando en mí? Cuando mis talentos se pongan a funcionar. Dios reconoce que todos somos diferentes y espera recibir de nosotros nuestra creatividad. Entonces, recibir de nosotros el resultado de nuestra creatividad. Tenemos aquí entonces la importancia que cada uno posee como persona, las capacidades. En el tema anterior vimos que Jesús envió a sus discípulos a colaborar con él en la misión de anunciar el reino. Ya está el anuncio. Reconocimos que ser discípulo, ser disciplinado para la imitación de la vida de Cristo y luego misionero implicó poner las propias habilidades al servicio del reino. Ahora veremos cómo la parábola de los talentos nos ofrece un espacio de reflexión en torno a los frutos que estamos llamados a dar. En este taller obtendremos por medio de algunas pistas las enseñanzas y compromisos que surgen de la parábola. ¿Cuál es el objetivo? Está en estos tres verbos. Descubrir lo que Dios quiere que cada uno de nosotros a partir de la parábola de los talentos. Reconocer los dones que Dios nos regaló para que produzcan frutos para el reino de Dios. Reflexionar, actualizar y confortar el contenido de la parábola de los talentos con la disponibilidad que tenemos para servir al reino. Aquí tenemos como una lección, lectura activa, meditación, compromiso y oración. La parábola de los talentos está ordenada así, el poner nuestras habilidades al servicio del reino de Dios. Mateo 25, que va a ser la parábola de los talentos, observaremos los detalles, el contexto de los destinatarios, tipos de siervos, buscaremos el mensaje y revisamos pistas de interpretación. Luego esto nos lleva a la meditación, a interiorizar la palabra. ¿Qué me dice el texto? Actualizamos el texto, identificamos los talentos
reflexionamos la puesta en práctica de los talentos, semejanzas y diferencias con personajes, y reflexionamos, vemos las actitudes y buscamos algunos ejemplos. Ya en este punto sobre el compromiso, pues hay compromisos personales y hay compromisos de comunidad. Y finalmente, pues concluimos con la oración. De manera, pues, que estamos en eso ya avanzando. El texto príncipe lo tenemos aquí en el Evangelio según San Lucas. Dice, sucede también con el reino de los cielos lo que con aquel hombre que debiendo ausentarse llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se ausentó. El que había recibido 5 talentos fue a negociar enseguida con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido uno solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor y pidió cuentas a sus criados. Bien, esta es la oportunidad de nuestra vida. Como dice un salmo, dice, vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Es decir, vale mucho trabajar por el reino que hacer 1000 cosas en mi casa. Entonces, el trabajo que nos va a pedir el Señor es porque, según este texto, la comparación, el hombre se ausentó. Y entonces, antes de irse, llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. ¿Quién es el que se ha ido? Ha sido nuestro Señor Jesucristo. Los textos que tenemos de su ida en San Lucas, en el capítulo 24, señala que llamó a sus discípulos y los citó en el monte Betania. Fue allí donde él se despidió. Pero entre su ida y su aparición en la parucía, pues hay un tiempo, que es el tiempo nuestro. Y en ese tiempo, pues nos damos cuenta que él nos encomendó sus bienes. Por eso las personas que estamos en este acercamiento a la palabra, es una riqueza que él nos ha dado. Son los bienes de Jesucristo, no son nuestros. De ahí que lo que uno ha recibido, las oportunidades que Dios le ha dado, es que uno sea administrador de los bienes del Señor. Entonces, la oportunidad que Dios me brinda es que Él me llamó y me ha entregado parte de sus bienes. Y comienza a relatar que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El precio, ya es decir, la cantidad de oro que implica un talento, ya en una oportunidad estuvimos analizando sobre la enorme cantidad de oro que es un talento. Por lo tanto, dice que la cantidad de bienes que entregó el Señor, los entregó según su capacidad. Es decir, cuenta el dueño de los bienes, sabe quién tiene capacidad, hasta dónde puede dar. No le va a dar más. Si sabe que no es capaz, le va a dar pues el mínimo 1. Pero si es más capaz, le da 2. Y si es más capaz, le da 5. Pero se trata del desarrollo de su capacidad. Por eso en otro texto dirá que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y una vez que repartió los bienes, se ausentó. Ahora ya estamos en la segunda parte
en el retorno, es decir, en la parusía. Pero para nosotros la parusía, lo primero que se va a dar es nuestro encuentro con Él. Y nuestro encuentro con Él contará con el desarrollo de estas capacidades, con estos bienes que nos dio. Llegaremos al encuentro con Él para entregar ciertamente el desarrollo de nuestra capacidad, que por lo que se intuye según los evangelios, como Él lo dice, va, siervo bueno y fiel. En cuanto has sido fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Como que esto continúa. Eso es lo que uno intuye por ahí. De modo que por eso las personas que estamos en este contacto con la palabra y en el desarrollo, en la profundización del misterio, nos va llevando a comunicar este misterio. Y en la medida en que damos, recibimos. Solo los que son sumamente inteligentes, pues con una pasada ya se lo saben todo. Pero en mi caso, yo tengo que estar repitiendo y repitiendo, repasando y repasando hasta que por fin capto algo. Pero eso algo hay que darlo porque en la medida en que uno lo da, pues uno va aprendiendo. Por eso se va desarrollando la capacidad. Pero si yo no doy nada, pues me da igual, ¿verdad? Me quedo igual. Ahora veamos qué pasó aquí. Dice que el que tenía 5 entregó 10. Y el que le dieron 2 entregó 4. Pero al que había recibido solo 1, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero. Así que cuando regresó, eso fue lo que entregó. Pero para nosotros lo que importa es que hay 5, 2, según San Lucas, y 1. La gran pregunta es, ¿cuánto de talento me dio el Señor? Evidentemente el texto de Mateo dirá que aquel que entregó el talento era porque era un haragán, perezoso. No quiso hacer nada. Por lo tanto, pensó que, y ahí lo dice, comienza un alegato ahí al final. Nosotros solo veamos aquí, primero, qué bienes nos ha entregado. Segundo, qué capacidad poseemos. Tercero, cómo le hemos dado ganancia al Señor. Antes, hay un estudio ahí que es interesantísimo de los hechos de los apóstoles, cómo aplicaron los apóstoles la evangelización. El que era evangelizado a la vez tenía que llevar 1 mínimo a la comunidad. Si había evangelizado, llevaba 1 por un cierto tiempo, después al otro tiempo llevaba otro. Y así iba sumando a aquellos que iba evangelizando y los iba integrando a la comunidad. Cuando se hace ese trabajo, entonces, pues la comunidad crece y es la obra de Dios. Pero si nos dormimos en nuestros laureles, nos vamos a llenar de tanto conocimiento y no se ve el producto, pues. Bien, dejemos aquí la palabra y vayamos ya a la explicación. La parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, Jesús señala el compromiso que tenemos todos de poner nuestras habilidades al servicio del reino. La parábola nos instruir, para que como colaboradores fieles y valientes nos preparemos a producir buenos frutos en atenta espera de su venida gloriosa. ¿Se dan cuenta? Dice que la parábola nos instruye para que como colaboradores fieles y valientes nos preparemos a producir
buenos frutos en atenta espera de su venida gloriosa. Bien, contamos entonces ahora con la lectura de esta parábola y nos plantean aquí camino de acceso a la parábola. Lo primero, nos piden que leamos con atención el texto de Mateo 25, 14 al 20. Ya lo hicimos. Segundo, ubicar la parábola de Mateo en su contexto, buscar la sección en la que está colocada Mateo 24, qué texto está antes, qué texto está después. Entonces, como se trata de un ejercicio, va usted a su Biblia, espero que la tenga todavía, si no ya la regalo. En Mateo 25, ahí encontramos el dato. Mateo 25. Pero en el capítulo 24, en la sección, aquí está, dice, busca la sección en la que está colocada Mateo 24:1. Es el discurso escatológico. Bueno, ¿qué es eso de escatón? La palabra griega escatón significa el fin, la parte final. Y cuando estudiamos las partes finales de la existencia humana, hablamos de la escatología, es decir, el tratado de las cosas finales de la existencia. Esto es importante, es como cuando uno está estudiando y espera el día de su graduación y preguntan, ¿y cuál va a ser el protocolo? Ya, pues viene el protocolo, lo primero que se va a hacer, lo segundo, lo tercero, y llegará el momento en que lo van a llamar, le dice, y van a entregarle su título que lo acredita porque usted ya terminó el curso. Pues eso mismo también se pasa en el estudio de la escatología al hablar del preámbulo al encuentro con Dios, el paso de este estado a la eternidad. Se habla de un encuentro, de una crisis que se da en postmortem y luego se encuentra ya frente a la presencia de Dios, donde según el grado de conocimiento que tiene de Él, le corresponderá el estado de avance hacia el encuentro con los demás que tienen más conocimiento. No es un conocimiento teórico, no. Es esta contemplación de la sabiduría actual en la que vamos nosotros descubriendo, saboreando lo que viene de Dios y nos sentimos a gusto, por ejemplo, en un momento de oración o en un momento de compartir entre los demás. En la medida en que nos vamos soltando y nos sentimos más hermanados, la eternidad decimos, creemos en la comunión de los santos y es que allá se vive en comunión perfecta. Pero si aquí hemos sido imperfectos, que no nos atrevemos a soltarnos, a vivir en la hermandad, pues nos va a costar también allá en la eternidad. Así que por eso aquí se hablará de talentos, capacidades. Y uno dice, bueno, ¿qué talento poseo? ¿Qué capacidades tengo? Si yo tengo capacidad para amar, bueno, suéltese pues, ame. Pero si usted dice, es que no me atrevo, que toda la vida se va a pasar así y va a llegar con el talento y lo va a sacar de la tierra. Por eso talento, capacidad. Entonces vemos que ahí ya nos habla, capítulo 24, salió Jesús del templo, mientras caminaba se le acercaron sus discípulos para mostrarle la construcción del templo y habla de la destrucción del templo de Jerusalén, habla de la gran tribulación, habla de la venida del Hijo del Hombre, la resonancia cósmica de la venida, parábola de la higuera, que no ha dado fruto, estar alerta para no ser sorprendidos, parábola del mayordomo, capítulo 25, parábola de las vírgenes, y entramos ya a la parábola de los talentos. Después viene el juicio final. Eso es el contexto literario, ¿verdad? El contexto literario.
lo que primero que nos piden, lo que está antes y qué texto está después. Ya lo ubicamos. Reconoce la temática donde Mateo quiere insertarla. ¿Dónde? Antes de la pasión. Porque está terminando su último libro, su quinto libro, y ahora comienza ya con el tema central de la vida, que es la pasión. Observar los detalles que ofrece la parábola, los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Es el más importante, es aquel que tiene pues todos los bienes, pero que se va de viaje y entrega sus bienes según la capacidad. ¿A quiénes? Pues se los entrega a 3 tipos de personas. A uno que le da 5, al otro que le da 2 y al último que le da 1. La secuencia, el inicio, el drama, el desenlace. La secuencia, pues a cada uno le va dando lo suyo. ¿Cómo inicia? Pues los va llamando. ¿Y a quién llama? Pues llama al que le tiene confianza. Una persona no va a entregar sus bienes a alguien que no conoce. Ya el conocimiento previo hace que el que va a entregar algo se fíe. Y por eso, conociendo su capacidad, pues se lo va a poner a trabajar. Por eso el drama. El primero que tenía 5 se puso a trabajarlos. Y el segundo también, y entregaron el doble. Pero el último es el desenlace. Es este Aragán que no quiso trabajar el talento. ¿Qué dice la parábola? Descubre el mensaje de la parábola. Yo diría que se trata de la responsabilidad ante Dios de los bienes que nos ha dado. ¿Qué bienes? Bueno, comencemos con nuestra persona. Es el bien mayor, es un don de Dios, la vida. Nos ha dado la vida, ha dado el tiempo, nos ha dado capacidades humanas, oportunidades de estudios, es decir, somos privilegiados. Y ahora nos ha llamado para conocer su palabra, crear una comunidad que nos impulse a evangelizar. Si lo hacemos, bendito sea Dios. Si no lo hacemos, qué lástima, qué pérdida de tiempo. Por eso la responsabilidad ante la posibilidad real que Dios nos da. Lee los comentarios, dice que están en tu Biblia referentes pues a estas citas. Revisa las pistas para interpretar la parábola que te ofrecemos en este tema. Vamos pues ya en la meditación a contemplar aquí qué es lo que nos pide. ¿Qué te dice la parábola? Es una cuestión muy personal porque cada quien tiene unas capacidades y unos bienes diferentes. Aplica el mensaje de la parábola a la respuesta que le das a Dios para poner tus talentos al servicio del rey. Si comenzamos a buscar, decir respuestas, es porque hay un llamado. Lo primero que yo me hago un poquito así de cuestionamiento es, ¿desde cuándo me llamó y qué tanto he trabajado? ¿Cuánto me ha llamado el Señor? Y si comienzo a hacer algún análisis sobre si he logrado evangelizar, qué fruto he logrado a lo largo desde ese tiempo en que Él me llamó hasta ahora. Se han puesto los talentos al servicio del reino. Yo a veces me pongo a pensar en mi caso, digo, ¿cuántas gentes quisieran tener la oportunidad que yo tengo de estar en la iglesia, de tener a mano, pues, literatura, el tiempo para hacer el estudio, estar en la iglesia trabajando? Ese privilegio no lo tienen todos. Pero también pienso que así como a ustedes, que Dios les dio bienes materiales, tienen los recursos económicos
los recursos físicos, incluso porque tienen sus casas, el recurso humano porque tienen su familia, ¿dónde evangelizar? Lo tienen a la mano. El Señor los ha llamado, les ha dado talentos y los desarrollan según su capacidad. Por eso citaba este texto, vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Porque el estar en la casa de Dios requiere ciertamente un trabajo dedicado. Sabemos que las iglesias, ¿verdad? Los templos, los espacios que tenemos en la iglesia son para evangelizar. Y por lo tanto, todos los que estamos en estas tareas en las iglesias, todo el personal, secretarias, cocineras, sacristanes, cuidadores, todos entraríamos en esa dinámica de ofrecer los mejores servicios para que el reino de Dios vaya creciendo. Porque es como cualquier pues empresa, ¿verdad? De que en la medida en que haya un buen servicio, pues habrán, según los recursos que se tengan, unos buenos servicios, hace que la gente se acerque más a la comunidad. Entonces, el talento que Dios nos ha dado, pues nuestra inteligencia y los recursos de conocimiento nos hacen prestar un servicio mucho mejor en una parroquia, porque en la parroquia estamos al servicio de la evangelización. Entonces, lo que requiere aquí es que ese recurso pues sea pues bien desarrollado, porque son muchos talentos que nos ha entregado, oportunidades de encontrarnos con mucha gente. Por eso somos administradores. Vayamos pues para actualizar. ¿Cuáles son los talentos que Dios ha puesto en tus manos? Haz una lista de ellos. Ay, aquí uno pues tendría que hacer mucha cosa. ¿Ah? ¿Qué talentos nos ha dado? El talento ya hemos dicho que es una cantidad de oro. Es el ejemplo, ¿no? ¿Qué poseemos nosotros que realmente tiene esa calidad y ese gran valor que llevamos nosotros en nuestra vida? ¿Qué nos ha entregado Jesús? Tenemos que hacer una lista. Pongámonos a pensar, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí reunidos, pues Dios nos dio la oportunidad de estudiar. Yo siempre me pongo a pensar en los pueblos, que fue lo primero que me tocó trabajar y observar a gente que no tenía pues ninguna preparación académica y que luego pues motivada por la lectura de la palabra, queriendo leer la palabra, comenzaron a estudiar en alfabetización y lograron aprender a leer y a escribir y con esto se convirtieron en evangelizadores. No tenían nada, pero el Señor les dio los recursos pocos y con eso poco han hecho un montón. En cambio, nosotros hemos recibido pues ya conocimientos formales, ¿verdad? Que tenemos bachilleratos, que tenemos magisterio, que tenemos peritos, que tenemos de todo tipo, ¿verdad? No digamos a nivel universitario, ¿eh? Se ha desarrollado la capacidad, ¿verdad? Y por lo tanto, los recursos son mayores. Tenemos tiempo, es decir, calidad de tiempo para el trabajo y con los recursos que Dios nos ha dado podemos echar una mano para evangelizar. Es decir, a nosotros nos ha tocado un regalazo enorme todo lo que el Señor nos ha brindado. Ahora, ¿cómo lo ponemos al servicio de la comunidad? A eso ya es otro asunto. Porque aquí tenemos que ver que son bienes que Dios nos dio según nuestra capacidad. Piensen ustedes en la iglesia, pues no es por casualidad que el Señor nos haya llamado. Nos ha llamado de distintas profesiones, ¿verdad? Y según su profesión,
Así es la calidad de servicio que presta la iglesia. Dios lo llamó en ese campo. Recordará usted que cuando llamó a Pedro, no es que le haya dicho, vas a dejar de pescar, ¿no? Vas a ser pescador de hombres. ¿No? Con lo que tú sabes, vas a pescar gente. Y por eso también nosotros sabemos que con la capacidad que nos dio, también nosotros podemos captar gente. A mí me llama mucho la atención, pues en las empresas donde de alguna manera se orienta a la vida cristiana y se evangeliza. ¿Mm? Ayer estaba en una reunión, en una bendición de una gran bodega y estaban alrededor de unos, ¿qué? Unos 60, 70 carpinteros. Dígala, qué barbaridad. Y todos, primero la condición, escuchar la palabra, tener un almuercito y luego al chance, pues. Pero a lo que voy es que no pierden oportunidad de evangelizar y están ahí. Entonces, esto es importante porque las personas que tienen esta capacidad, no tienen mucha capacidad intelectual, pues es capacidad de trabajo, lo que usted quiera, pero le ponen al servicio del Señor toda esta gente. Y uno que otro va captando el evangelio. Y es la única manera como el reino de Dios va teniendo crecimiento. Por eso las capacidades que Dios le dio, usted tiene que enumerarlas. No se haga el loco, sino que tome un cuaderno y haga un listado. ¿Qué capacidades me ha dado Dios? ¿Qué he hecho con ellas? O solo me estoy llenando la cabeza y va a aparecer un cabezón y como no comunico nada, entonces resulta que me voy a empachar de conocimiento. Dando es como recibimos, decía San Francisco de Asís. Están esos talentos al servicio del reino, porque a veces el problema del talento es que no se pone al servicio del reino. No se me olvida a mí una oportunidad, pues estaba yo en el seminario y entró mi compañero que había estudiado italiano y me regalaron una estampita con una oración en italiano y le digo, mira, hazme el favor de traducirme esta oracioncita. Y me dijo, mira, son tantas líneas que tiene y te va a costar tanto. Ah, no, déjalo en paz. Le dije, allá lejos voy a ir adivinando qué está escrito ahí. Pero ese es el gran problema que tenemos, que si no tenemos un beneficio económico, pues no ponemos al servicio pues nuestros talentos. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen, hombre, trabajemos, ponga una cuota y así se va venciendo dinero? Es cierto, ¿verdad? Que uno podría hacer dinero con todo esto, pero en realidad el talento hay que ponerse al servicio del rey. Los que estás multiplicando o los tienes guardados, los estás multiplicando o los tienes guardados. Puede ser que la gente tenga mucha preparación y se guarde los talentos. ¿Cómo puedes hacerlos fructificar? Dios nos hizo inteligentes, tenemos que crearnos, inventar, buscar de qué manera podemos poner en práctica la palabra de Dios para que se difunda y el reino de Dios crezca. Ahora hay una pregunta mera fea, ¿eh? ¿A cuál de los personajes te pareces más? ¿Ah? Ahí cada quien, yo no me atrevo a decir nada porque si alguno le dio 5 talentos y está trabajando otros 5, qué bueno. A otro le dio 2 y está trabajando otros 2, tiene 4. Pero al araganote que no ha hecho nada, ahí no me atrevo yo a hablar. Actúas como miembro corresponsable en el ejercicio de tu apostolado, eres inteligente y atrevido para hacerlo cada vez mejor o eres un miembro pasivo y conformista. Se recuerdan de que se eligieron pues personas para que trabajaran en el CEPAF como facilitadores, ¿no? Y entonces hemos venido trabajando por la formación de facilitadores. ¿Para qué? Para que estos talentos y estas capacidades se desarrollen y por lo tanto se alcance este bien mayor.
¿Esperas a que te digan todo el tiempo lo que tienes que hacer? ¿Mm? ¿O eres inteligente y creativo para buscar espacios donde el reino de Dios pueda nacer, crecer y llegar a su consumación? ¿Qué actitud te pide Dios a través de la parábola con esos tres personajes? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Si te da, es porque Él quiere hacer crecer su reino. Ilustra ese con una experiencia actual el mensaje de la parábola. ¿Cómo ilustrarlo, verdad? Experiencia, pues como cada día tiene su propio afán, decía Jesús, van apareciendo oportunidades que no hay que perderlas. Yo siempre recuerdo que cuando yo salía de una institución y por X razón tenía que comenzar en otra, decía, todo el tiempo que Dios me permitió estar en aquella comunidad, en aquel seminario, o donde se pudo haber trabajado el reino de Dios. Con nostalgia nos recuerda los espacios que Dios le ha dado en la vida. Y cuando uno ya se da cuenta la oportunidad que tiene ahora pues con esto de facilitadores, el Señor nos ha abierto un enorme campo. Ya lo hemos notado, ¿verdad? En tiempo fuera de pandemia, cómo la gente está con esa ilusión de recibir el conocimiento. ¿Quiénes lo van a hacer? Los que tienen talentos, los que han recibido los bienes. Eso es lo que estamos teniendo como experiencia. Miren ahora, pues ciertamente a ustedes se les está sirviendo la evangelización a través de este medio, pero esto ha corrido y en la página, gracias a Dios, hay mucha gente que sin pertenecer a la comunidad, pues también a través del YouTube, a través de la página, la gente vaya conociendo más acerca de estas cosas. Cómo Dios nos dio la oportunidad de expandir esta formación. Así que el Señor es el que lo va haciendo, son sus cosas, son sus deseos, y gracias porque Él nos ha permitido trabajar en su reino. Como compromiso, ¿verdad? Entendemos a dónde te lleva la parábola. Establece un compromiso personal para cumplirlo. Pienso que después de haber hecho el listado que antes se pedía sobre los talentos que Dios nos dio, la capacidad que uno posee, ahora uno puede decir qué compromiso personal tengo con el Señor, porque este trabajo de la iglesia es un trabajo con Él. La iglesia solo es el espacio donde el Señor nos permite congregarnos para trabajar por su reino. Lo importante es su reino, no nosotros en el sentido de que seamos importantes porque estamos trabajando en eso, no. Cada quien recibe de Dios sus talentos, su capacidad y le ofrece el Señor un espacio para el trabajo. Lo segundo es descubriste algunos talentos, empieza a cultivarlos y a ponerlos al servicio. Entonces, descubrir el talento, ¿verdad? Entendemos que los talentos son cantidades, ¿verdad? De talentos. Hablamos de carismas, hablamos de talentos aquí, pero según la capacidad, entonces, ¿cuántas capacidades desarrollamos en la comunidad? Si ustedes quieren ver un poquito. Cuando comenzamos, pues cada quien era como gallo en su gallinero, pero ya cuando comenzamos a trabajar, pues nos ha ido costando de que cada quien suelte lo que puede hacer. Estuvimos un tiempo, pues ciertamente acompañados con música, por ejemplo, y luego pues ya no tuvimos, pues tuvimos que salir al paso a pura capela, ¿no? Y algunos han desarrollado esa capacidad y pues van poniendo al servicio lo que el Señor les dio. Otros pues han desarrollado su capacidad catequética y han desarrollado un trabajo pues que vale la pena seguir haciéndolo. Otros han tenido la capacidad de servicio en otros campos y lo hacen muy bien.
Otros incluso en la sencillez han venido a la limpieza y dicen, bueno, queremos limpiar, ¿va? Muy bien, para trabajar. Es decir, oportunidades las hay muchas. Pero yo siempre me pongo a pensar en mi caso. El Señor me llamó a estar en una parroquia, en un espacio, con gente, con todo, y mi oportunidad es que todo aquel que venga a la parroquia reciba el Evangelio. Y eso es lo que tratamos de hacer, porque somos agentes de evangelización, que aunque nos cueste, ¿verdad? No siempre vamos a tener una sonrisa abierta, pero tenemos un corazón que puede servirnos para matizar con la caridad el servicio al otro. Porque en pequeños detalles que hacemos en la parroquia, pues esos pequeños detalles están hablando, diciendo lo que es el reino de Dios. La gente quisiera ver en nosotros unos santos, y es particularmente a los que estamos aquí en la parroquia. Quisiera vernos, y ustedes cuando los ven en la iglesia, dicen, ay, estos son de la comunidad, sí. ¿Y cómo viven? ¿Qué hacen? Y las gentes están atentas a sus actitudes. Y si ustedes les brindan una sonrisa, les sirven, les invitan y esta cosa, pues vean, ahí vamos teniendo la posibilidad de la comunicación del reino. Pero si uno se esconde y se vuelve uno demasiado serio y no se comunica con nadie, ay, no, esas falsas humildades se quedaron en el pasado. En el momento actual hay que salir adelante. Finalmente, vamos a dialogar con Dios el del mensaje de la parábola. Preparen una oración de acuerdo a lo que la parábola haya despertado en ustedes. Quienes la quieran hacer en voz alta, pues lo vamos a ir haciendo. En un ambiente de oración, agradezcan a Dios por los talentos recibidos y desarrollen alguno en el grupo. Pistas que pueden ayudar a interpretar la parábola. El contexto, lo que es un talento. El talento se refiere a una unidad de peso, correspondía a más de 34 kilogramos. El primer criado recibe alrededor de 170 kilogramos de oro o plata, cantidad considerable. 2. Enterrar el dinero era algo común, ¿verdad? Ya lo hemos platicado muchas veces, como las leyes rabínicas recomendaban enterrar en el desierto. Por ello, el tercer criado cumple con su deber y según la ley no habría nada que reprocharle. Los destinatarios son los discípulos, los destinatarios. En Mateo, la parábola de los talentos está dirigida a los discípulos que se encuentran inquietos por la llegada del fin de los tiempos. Jesús le responde con enseñanzas diversas acerca de la citada hora. En Lucas, Jesús habla a la muchedumbre expectante sobre la manifestación inmediata del reino. Los siervos inteligentes hacen fructificar los negocios. El juicio del amo no deja dudas sobre lo que pretende decir el relato. Se entiende de inmediato el comportamiento aprobado por el evangelio y que es rechazado. Los dos primeros siervos actúan del mismo modo que hubieran procedido sus propios bienes. Es decir, no actúan como criados que se contentan con seguir órdenes, sino como siervos inteligentes que piensan en fructificar los negocios de su amo. Aquí es donde tenemos que tener la chispa, saber que todos los que trabajamos en la parroquia estamos en función de este servicio. Estamos no como criados que se contentan con seguir órdenes, sino como siervos inteligentes que piensan en fructificar los negocios de su amo. Por eso entendemos que ya cuando estamos fuera de este contexto de pandemia, pues ciertamente ustedes tienen que venir a la parroquia, reunirse en comunidad, organizarse, trabajar y esto y lo otro. Y uno dice, sí, es que para eso me hice cristiano, pues. Al final, cuando me muera, ¿de qué me va a servir que tanto tiempo viví en la tierra y no lo ofrecí, no lo trabajé como Dios lo quería?
Se comportan más como socios y estrechos colaboradores del amo que como simples criados. Son inteligentes, son honestos y dignos de confianza. El siervo que actúa por miedo es conformista. Miedo es no medio, miedo. La actitud del tercer criado, por el contrario, está más cerca de la norma. Su actitud está motivada por el miedo al amo. Solo hace lo que está mandado. Solo tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Yo no hago más porque no me lo mandan. ¿Dónde está su capacidad de trabajo? ¿Dónde está el desarrollo de su inteligencia? ¿Está trabajando porque simplemente alguien le manda o es que sabe que ahí está Jesucristo cerca de usted en el lugar donde Él lo ha puesto? Por lo tanto, en el fondo, el siervo no ha hecho nada irreprensible, pero el amo le reprocha su falta de iniciativa y su miedo de arriesgar. Con su actitud quiso salvar el talento que se le había confiado y lo perdió. El siervo que actúa por miedo es conformista. En el contexto de la espera de la última hora, la parábola indica velar es cumplir las tareas asignadas por el Señor. No basta con acoger la palabra de modo pasivo, sino que hay que hacerla fructificar. El reino de los cielos es un capital que se ha puesto en nuestras manos y no tenemos derecho a dejarlo o dejarlo improductivo. Esa es nuestra tarea en la historia y en el sentido del retraso de la parucía. ¿Ustedes por qué dirán que el Señor permitió que estemos vivos a pesar de la pandemia? Es que nos ha dado el chance todavía de continuar el trabajo. Yo le doy gracias, ¿verdad? Porque a pesar de todo lo que pasa con esta enfermedad, todavía estamos. Pero otros el Señor ya se los llevó. A nosotros nos dio la oportunidad de seguir trabajando. Así que por eso hay que darle las gracias a Dios porque nos ha invitado a estar en este campo de trabajo. Bien, si después de esta exposición hay alguna inquietud en ustedes, este es el momento de expresarla. Y si no, daremos unos minutos. Si no vemos ninguna respuesta, entonces cerramos y nos despedimos. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, padre. Buenas noches, Rosa. Usted bien sabe que esta es, creo que hace más de 2 años que hablamos exactamente de este mismo punto que para mí es toral, es principal, porque yo reconozco que he recibido muchos dones y el Señor ha sido magnífico conmigo en muchas cosas. En mi vida yo he sido muy bendecida. Quizás no hablemos de cosas materiales, sino de tener la oportunidad de ver otras culturas y de conocer al Señor, que esto ya es un privilegio. Hay gente que no puede nunca llegar a este punto. Y sí, para mí usted me puso, no sé si usted se recuerda, padre, pero usted me puso esta tarea exactamente, de hacer un listado de lo que yo pensaba que tenía como dones y carismas y ver dónde los podía yo aplicar, qué podía hacer. Y pues obviamente yo hice mi listado, hice hice mi oración en ese momento. Ahorita la estaba buscando justamente para actualizarla, para ponerme al servicio del Señor y decirle, y pues yo voy ahí en el camino. Yo sí soy fiel creyente que uno, según lo que yo aprendí, uno lo que escucha hoy, que escuchamos de toda la preparación que usted nos pasa, si uno no lo aplica en 8 días, eso ya no existe, a uno se le olvida. Pero si uno lo escribe, eso le dura por lo menos un mes. Y lo comparte con alguien y lo trata de
estimular, de enseñarlo, pues es lo que le enseñan a uno en otros lados. Sí cabría, porque yo no puedo hacer lo que usted hace, porque usted está profundamente preparado, pero hacer lo posible, eso le queda a uno de por vida, porque lo que se aplica y lo que se enseña se queda con uno. Y pues ahí voy en el camino, yo le sigo pidiendo a diario al Señor que me oriente y me ilumine para, para poder hacer lo que Él, el plan que Él tiene en mí, que probablemente hoy día no está cumplido, pero ahí voy. No, eso Yo le ya fue. agradezco. Sí, y verdaderamente le digo, hay muchas de las cosas, yo todas las piezas que usted nos manda, a mí me parece que es un material, no es simplemente sabiduría de un libro, sino es su conocimiento y esta forma de retarlo a uno hace que uno indague internamente y de verdad quiera aún en su propia familia sacar algo. Y cuando yo encuentro que algo de las semillitas que uno ha sembrado en otro florecen, eso ya es algo que voy a poder presentar que Muy antes no bien, tenía. Así que perfecto. le agradezco y ahí voy, pa. Muy bien, me Firme. alegra que haya eco pues de este mensaje de que es un trabajo por el reino. Hay la oportunidad, como decía San Francisco de Asís, qué privilegio, decía él, servirle y proclamar al gran rey. Nadie tiene ese privilegio, sino aquel que lo recibe. Y en eso estamos. Gracias. Bueno, Olguita, ¿por qué se quedó hasta atrás? Me lo voy a llevar para mi casa. La Olguita se fue hasta allá atrás. Está en cuarentena, Olguita. Cuarentena, ¿qué le pasó? Ajá, está peleando ahí con este Ricardo. Muy bien. Para arriba iba, arriba no, mamá. Esto tiene prisa. Estoy bien, cielo. Ahora escucha con cuidado. Quiero que tires de la cosa que está cerca de la otra cosa. ¿Te refieres a esta cosa? No, esa no era la cosa. Vamos a terminar porque esa música de fondo no nos va muy bien en estos espacios. Bien. ¿Alguien más? Ya nadie va. Bueno. Padre Antonio, Ay, ¿me ya escuchan? te quedabas. Ay, disculpe, padre, es que lo que pasa es que me escuchan, no podía darle. Estaba trabado eso. Bueno, la Eso tecnología de era. la ciudad me confunde, ¿me entiende? Le preguntaba algo a Olguita, ¿por qué estaba hasta atrás? Le quería Bien. explicar por qué Ajá. estaba hasta atrás. Es que aquí se ve que está hasta el fondo. Sí, padre, estoy aquí porque tengo más espacio, padre. Ah, bueno. Eso está bien, eso está bien. Sí veo que tiene varios libros ahí a mano. Muy bien, muy bien. Padre Antonio, yo lo único que tenía era que usted me podría ayudar con respecto a esta partecita que dice ahí del capítulo 24, del capítulo 24:1, y que pide que nos vayamos a uno anterior y nos vayamos a uno posterior. Sí. Lo que yo entendí, lo que yo hice fue ponerme en el discurso escatológico, ¿sí? Así es, En el discurso perfecto. escatológico, que es la introducción en el capítulo 24:1, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, entendí que antes, lo que está antes es el apóstrofe a Jesús. Ajá. Y después está el comienzo de los dolores. ¿Estoy bien? Ajá. Apague la luz de ahí, hijo, así no. De la parte final de lo que significa los comienzos de la destrucción de Jerusalén, que es signo del final. Sí, o sea, la destrucción del templo en los años 70, algo así. Ajá, ¿verdad? sí es. La destrucción Ajá. del templo en los años 70. Pero, mire, no entendí. O sea, ¿qué es exactamente lo que esperábamos que entendiéramos? Que el mensaje tenía que ver con la venida del Señor y la destrucción, por ejemplo, cuando habla de Israel y que habla de desierta, cuando dice
Cuando dice, déjeme ver, que dice, pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Esa Ajá. desierta explicaban que es la destrucción del templo en los años 70. Hasta el día de hoy. Hasta el Ya. día de hoy. Usted va ahí y ¿qué es lo que ve? Solo el muro de los lamentos. Y Ok. el templo no existe. Está desierto eso. ¿Y qué? Mientras eso pasa, el Señor vuelve. Ok. Sí. Bueno, le preguntaba porque realmente no me quedó claro, ¿verdad, padre? O sea, no entendí qué esperaban que nosotros, bueno, por lo menos yo entendiera. Lo que quieren decirles esto. Vea que está en un contexto de ida. ¿Ah? ¿Qué es lo que está anunciando Jesús? Que el pueblo judío se le dieron todas las oportunidades y no creyó. Al no creer, las consecuencias de la incredulidad no les permitieron vivir el mensaje de la fraternidad, sino que ellos con espíritu bélico enfrentaron a Roma. Y eso entre los años 60 y 70 se dio las guerras internas hasta que al final Roma destruyó Jerusalén. Que carga allí. Si se hubiera aceptado el mensaje de Jesucristo de la fraternidad, aunque no creyeran en su mensaje, sino que hubieran trabajado en la fraternidad, otra cosa hubiera sido. Entonces, lo que le quieren decir, mire, el Señor le dio posibilidades a ellos y por eso vienen varias parábolas. La parábola del siervo, la parábola de las vírgenes y viene ahora la parábola de los talentos. Para decir, mire, para que usted esté alerta como el buen siervo que fue buen administrador o como las 10 vírgenes que llevaban 5 de ellas el aceite necesario o el uso de los talentos que hoy hemos trabajado. Entonces esas parábolas están ahí, pero solo hemos tocado una para ver la responsabilidad que tenemos frente a todo lo que el Señor nos ha dado. Muy bien. Gracias, padre. Para servirle. Última, padre. Venga. No sé qué le va a parecer lo que le voy a decir, pero en una ocasión usted nos dijo que haga únicamente lo que se le manda a hacer, ¿sí? Sí, pero es en liturgia. Te digo, ya lo agarré. No, por favor, no me confunda. No es esa, no era esa la idea, no. No era esa la idea, pero es que entonces yo he estado en eso sí, y en liturgia es donde más lo he aplicado, sí, es cierto. Donde se aplica, dice, haga todo y solo aquello que le está mandado a hacer. ¿Ah? En liturgia hay ministerialidad. Lector, haga de lector, pero no haga de lector y haga de comentador, por ejemplo, ¿verdad? Sino que cada quien lo que le está mandado a hacer. Okay. Gracias, padre. La ministerialidad. Muy bien. Bueno. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, a partir de lo que ahorita estaba hablando Ricardo, a mí lo que yo entendí en todo esto fue de que en el contexto de que empezó esto, es de que los discípulos estaban más preocupados por el final de los tiempos y el fin del mundo. Entonces en eso estaban preguntándole a Jesús cuando él le habló del que se iba a destruir el templo. Entonces ellos preocupados por el final de los tiempos, Jesús, a raíz de todo lo que ellos le estaban preguntando, pensé yo que él les empezó a hablar de todas esas parábolas, que cuál era lo más importante al final de los tiempos, no la preocupación de qué venía o qué se iba a dar, sino la curiosidad, sino el examen que se nos iba a pasar al final de los tiempos. Eso. O al final de nuestra vida en esta tierra. Exacto. Sí, porque para nosotros es inmediato.
Ajá. Vaya, ¿por qué no se fue con él? Ay, muy bien. Gracias, padre. Entonces, vaya. Muy bien, vamos a ir terminando pues para que puedan ir ya haciendo sus cosas de la tarde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas Amén. noches. Hasta luego. Buenas noches, padre. Que Buenas descanse. Cuídense. Descanse. Adiós. Bueno. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas Que noches. descansen. Sí. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.